Los hombres pasamos por la vida como piedras en una pendiente, a veces sin dejar un rastro, otras provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra cambia su relieve. Hay hombres que son como montañas y otros que son como ciénagas, pero por pequeño o grande que sean, todos dejan tras de sí la huella de su sombra. Esto es Historias que no son mías. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya estamos en Historias que no son mías, día miércoles, día de lluvia en Santa Fe, como toda la semana, pero aquí estamos instalados para escuchar una rica historia. Hoy nos acompaña un amigo de la vida, un santafesino de Vera, un santafesino que ha hecho mucho por esta ciudad y todavía tiene mucho por hacer. Está con nosotros el doctor Eduardo El Gato, para nosotros, los amigos, El Gato Wagner. ¿Cómo va, Eduardo? Bien, bien, un gusto, Juan Carlos, poder compartir esta entrevista con vos y bueno, eh, contar un poco lo que reza este programa, ¿no? Historias, en este caso historias mías, pero como Exacto. vos decís, historias que no son tuyas, ¿no? Bueno, santafesino, ¿no? Sí, nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, ¿De qué barrio? barrio Los Hornos, viví 25 años ahí, pero con una particularidad que pasé mi primera infancia en Alto Verde. Alto Sí, Verde. Alto Verde, siempre tengo un grato recuerdo. Claro que sí. Eh, una hermana melliza que íbamos al Alto Verde porque mi padre era el director de la escuela de Alto Verde, la escuela de La Boca, la última escuela, La última. que hoy es una escuela agrotécnica, y mi madre era la ecónoma, o sea, los dos se encargaban de manejar la escuela. Mi padre era el director y a su vez hacía de maestro. En esa época el maestro era maestro de varios grados, Claro. había dos maestros, entonces tenían mitad de los grados cada uno. Y a su vez el rol de director. Y mi madre era la que se encargaba de el comedor de la escuela, porque una escuela que tenía le daba la comida a los chicos. El título Economa El significa ecónomo, eso, hacer todas exactamente. esas actividades. Así que bueno, ellos iban desde Santa Fe a Alto Verde y nos llevaban a nosotros hasta que cuando a la edad de 4 años, siempre lo hablábamos con mi padre en las mesas familiares, de que recordábamos esa época de que llevábamos un cuadernito y que queríamos empezar a estudiar. Y mi padre no nos dejó porque éramos muy chicos, 4 años. Pero a los 5 años ya no tuvo más posibilidad y nos admitió. Así que a los 5 años empezamos la escuela primaria con mi hermana melliza y fuimos hasta cuarto grado ahí. Eh, Nos llevaban mis padres. En ese momento siempre recuerdo las inundaciones del Paraná. Claro, Y sí. las inundaciones del Paraná tenían otras características, la del Salado, que la inundación del Paraná se sabía cuando empezaba el río a crecer y cada vez iba creciendo más. Bueno, ahora tenemos la bajante y no sé si vos te acordás, en esa época había en la LEN, la vieja LEN, había gente con el cartelito Con que el se cartelito. paraban los semáforos diciendo soy inundado y necesitaba ayuda. Y bueno, y se cortaba siempre el puente, el corte, ahí donde está el emplazado y el puente peatonal que El peatonal. hicieron, Ujú. y ahí se podía llegar hasta ahí. Entonces íbamos en vehículo, a veces dejábamos el auto ahí y se cruzaba o en una canoa y de ahí tomábamos otro auto que nos iba a buscar a alguien o una moto y nos llevaban hasta la escuela. Y si no, íbamos en la lancha de prefectura, en la GC54, que salíamos del puerto. Así fue la trayectoria de cuando era la inundación. Una niñez feliz era igual. Sí, sí. Y era otra época, Alto Verde. Alto Verde en Totalmente. esa época había casas quintas, la gente iba a pescar, estaba el club de caza y pesca al Claro, fondo, que sí, sigue sí. estando. Y bueno, y era otra realidad, ¿no? Daba gusto, uno caminaba descalzo por la arena, Por que la eso es arena. lo que uno extrañó después de cuando se vino a la ciudad. Y después por cuestiones de la vida nace mi hermano, 10 años menor que yo, y ya se le hacía difícil a mis padres ir todos, entonces decidimos venirnos a Santa Fe, a cuidado de mi abuela paterna. Y ahí fuimos, te decía Barrio Los Hornos, yo vivía a media cuadra de la Plaza Las Malvinas, y ahí fuimos a la Escuela Patricio Cuyen, la escuela número Ah, 26, que mirá está en vos. Barrio Los Hornos, Ujú. y bueno, íbamos caminando, nos quedaban 4 cuadras, hasta terminar la escuela primaria ahí. ¿Cómo fue la adaptación de Alto Verde, de esa escuela de gente trabajadora, humilde, a un Santa Fe, al lugar de las luces? Ya era más allá de que era un barrio también de gente trabajadora. Sí, bueno, otro tipo de clase social en el Claro. sentido de que se notaba la diferencia de las necesidades Y que había sí. en esos lugares, ¿no? Mucha gente iba
te decía, a la escuela de la Boca de Alto Verde, donde fuimos, hasta descalzo, ¿no? Descalzo. Bueno, y costaba. Lo que pasa es que siempre digo que la enseñanza que me dejó mi padre como docente, el maestro rural o eso, tiene otro tipo de llegada en este caso al alumno, donde tiene que convivir con diferentes circunstancias sociales que tiene esa persona, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos enseguida, no hubo problema. Además teníamos el respaldo de nuestra madre sustituta, que era mi abuela. Ella nos hacía de comer y entrábamos a la 1:15, entrábamos. Mira vos, Bueno, hasta el mi horario. abuela me retaba porque yo me quedaba a ver en el canal local, me quedaba a ver los resúmenes deportivos, porque Claro. era fanático del Sí, fútbol, totalmente. entonces Ya vamos a llegar a sí, a esa etapa, me pero quedaba a ver claro. los goles del fin de semana. Y Que por ahí pasaban, porque llegaba no unos había minuticos más, sí, tarde. dale que llegás tarde. Claro. Sí, bueno. Bueno, Así. Gato, y después viene la secundaria. Después viene la secundaria me voy a estudiar en una escuela técnica, la escuela Manuel Pizarro, que está ahí en Barrio Candioti Norte. Y bueno, y en tercer año, una particularidad, iba una prima hermana mía iba ahí, entonces mi papá quería que estudiemos ahí, porque decía que había más salida laboral con el ser técnico. Ahí se estudiaba para técnico mecánico, electromecánico y técnico químico. Decidí hacer la carrera de técnico químico, pero en tercer año le digo a mi padre, papá, le digo, no quiero ir más a esta escuela. ¿Por qué? Me dice, quiero ir a una escuela de comercio con orientación biológica porque quiero estudiar medicina para ser médico. Desde muy temprano Sí, te yo nació. ya sabía, me gustaba, y bueno. Y mi padre me dice, no, dice, vas a terminar acá. En esa época le hacíamos caso a los Por padres, supuesto que sí. Y el padre decía algo, era sagrado. Era sagrado. Y bueno, y yo le decía, pero papá, voy a hacer 6 años. Déjame, voy a perder un año, déjame que haga 5 años y me voy. Y dice, bueno, no, si tiene más salida laboral. Bueno, me quedé, me recibí de técnico químico y me fui a estudiar medicina. Pero como me salgo del servicio militar por número bajo, ese año que había perdido en teoría, entre comillas, lo recupero. Y bueno, bien. y en el año, termino la escuela secundaria en el año 86, recibiéndome de técnico químico, y en el año 87 ingreso a la Universidad Nacional de Rosario para la carrera de medicina. Bueno, ¿y cómo fue esa carrera? Entre ir y venir. Lo más, digamos, que te llega y que impactante es el hecho de desarraigarte de la familia. Claro. A la edad de 18 años, irte, si bien en una ciudad que está cerca, 150 kilómetros, claro. pero bueno, todas cosas nuevas. Tuve la suerte de que tuve, yo lo llamo unos padres sustitutos, por así decirlo, me gusta mucho esa palabra, porque caí justo en una casa que me alquilaban la parte de arriba, que eran un matrimonio, que sus hijos estaban grandes y le quedó la casa. Y bueno, y ellos alquilaban a estudiantes y justo dio la casualidad que los conocí, terminé siendo como un hijo para ellos, hoy no viven, pero yo hasta el día que vivían iba a visitarlo, era uno más de la familia, me tenían como un hijo, entonces eso también me dio la posibilidad de tener una carrera con un respaldo familiar. Hoy irse a otro lugar es difícil, muy difícil, por el desarraigo no solo de la familia, de la contención, sino por también lo económico. Sí. Uno se va afuera, bueno, después hice los 4 años, después me vengo a Santa Fe. Acá había la unidad docente asistencial, que era una extensión de la Universidad Nacional de Rosario. Y un amigo me dice, Gato, dice, deja de joder, dice, ¿qué te va a quedar acá? Dice, allá en Santa Fe es un plato más de comida, acá hay una familia más. La verdad que tenía razón. Y me vine. Por eso y también porque en ese momento me habían ofrecido ser el presidente del centro estudiante. A mí me gustaba, típica, siempre anduve en esas cosas. Y bueno, y dije, no, si me quedo acá por ahí me retraso. Y mis padres hacían mucho sacrificio para que yo estudiara, porque una clase media tirando a media baja. Te decía que uno es director de escuela y el otro ecónoma en una escuela rural. Bueno, y era mucho sacrificio estudiar, porque además una hermana melliza, otro hermano que también. Claro. Y bueno, entonces decidí venirme acá para hacer la carrera como corresponde, en 6 años. Hice los 2 últimos años acá, traíamos profesores a tomarnos exámenes finales, una gestión que hicimos con un grupo de colegas. Y bueno, y después finalizó mi carrera y después después me recibí de médico y después empecé a hacer toda una carrera
yo digo, inquietante y haciendo un poco de todo, ¿no? Que a veces le digo a los jóvenes que se reciben hoy de médico de que es importante a veces no distraerse en muchas cosas y solamente mentalizarse en una actividad y poder vivir. Lo que pasa que a veces en algunos rubros no se puede vivir de una sola cosa. Claro. Es difícil, tenés que destacarte y tenés que también tener la suerte de que la sociedad te destaque, porque la relación médico-paciente es muy especial. Bueno, esa parte la vamos a dejar para la segunda parte, la profesional. Pero contame como deportista, porque siempre te gustó el fútbol, te gustó el deporte, y contanos un poco entre ese estudiante, ese jugador de fútbol, quizás frustrado, quizás Sí, no, pero bueno, contalo, no lo sabemos. Sí, frustrado porque, de verdad, si uno dice cuando le preguntan si volverían a hacer, ¿qué haría? Y bueno, me gustaría ser futbolista, Claro. evidentemente, y también médico, ¿no? Son las dos cosas. Compatibilicé lo que pude, veo que hay algunos que han sido deportistas y hoy son profesionales Claro. y le han ido Sí. bien y es siempre lo desea eso, ¿no? Con una sana envidia. Y bueno, y yo jugaba al fútbol, iba al Club Gimnasia y Grima de Ciudadela, que me quedaba cerca, quedaba además que cerquita. era barrio Ciudadela, pero barrio Los Hornos están pegados. Bueno, me iba caminando y mi padre detesta el fútbol, no le gusta, no le gusta. Mi padre es músico, toca el violín. Bueno, claro. me quería hacer tocar el violín a mí, así que no compatibilizamos. No, para pero nada. debe ser algo que traigo del abuelo paterno, porque no lo alcancé a conocer, pero mi abuelo paterno iba a ver los partidos de la liga. Cuando Mirá estaba la vos. famosa famosa cancha de, ahí donde era la de Ferrocarril, Santa Fe, Claro. ahí en el Parque de La la Federación Locomotora. tiene que haber sido. Claro, que también jugó Pucaray, Ujú. e hizo de local. Hizo de local. Bien ahí, Y muy bueno, bien. y vos que sos liguista. Sí. Bueno, y ahí mi abuelo iba con la radio y iba a los partidos. Y siempre amaba el fútbol. Bueno, yo no lo alcancé a conocer, se murió meses antes que naciéramos mirá nosotros. vos. Y bueno, y mi papá detesta el fútbol. Y me acuerdo que me gustaba. Y en esa época te venían a ver de afuera. Me vinieron a ver de Argentinos Juniors. Y le tocaron la puerta a mi padre para ver si en un momento pedían permiso menor para poder Sí, llevarlo. claro. No, mi papá lo sacó. No, totalmente. Bueno, así que, bueno, y después seguí jugando hasta que me fui a estudiar. En realidad, ahora me cargan los amigos, los que juegan, en realidad corro detrás de una pelota. No. Me defiendo. Sí. No, pero mucha humildad tenés, los que te conocemos sabemos que le entras muy bien al fútbol y es una pasión que uno tiene, Sí, ¿no? Porque sí. Me gusta mucho y me parece lo que tiene que disfruto. ver con la amistad también Sí, de lo que uno disfruto hace. y espero Sí. los sábados para ir a jugar al fútbol. Sí, es verdad. Y a veces cuando no me siento consustanciado, a lo mejor con la manera de jugar al equipo, lo digo también abiertamente, no me guardo. Exacto. Pero los sábados para eso. Sigo guardando lo profesional para después, entonces ahora vamos a hablar de la familia. Después llega el momento ya de ponerse de novio, de formalizar y van a llegar los hijos. La familia siempre fue una cosa que la preservé mucho, la familia íntima ahora, que sería mi mujer y mis hijos. Generalmente no son, o sea, me apoyan en todo, pero no son de compartir cosas conmigo desde lo social. Está bien. Desde lo social. Está bárbaro. Y la familia de raíz, mi padre, que actualmente vive, tiene 83 años. Mirá vos. Mi madre falleció hace 7 años. Eso es una cosa que todavía cuando lo hablo se me erizan los pelos de la piel, porque lamentablemente no pude terminar de hacer el duelo, porque era una relación ya casi de mucho vínculo, ¿no? Y yo valoro mucho las cosas que hizo mi madre por mí. Mi madre llegó a vender las alhajas de su casamiento para poder bancarme los estudios, ¿no? Entonces esas cosas a uno le llegan muy adentro. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y siempre extraño, ¿no? Los fines de semana, como la economa, mi madre los domingos me llamaba para ir a comer los tallarines. Bueno, y mi hermana melliza, Estela, una gran maestra jardinera con un corazón que ayuda a mucha gente. Y mi hermano Aldo, que se recibió de médico también. Y bueno, y también un gran sacrificio que hizo. Bueno, así que esa es la familia, más allá de esa, digamos, la familia de raíz. Después la familia íntima, que la que comparte uno en el día a día, mi señora, que es bioquímica, pero que no ejerce, es artista plástica ella. Muy bien. Le va muy bien con su pintura. Y bueno, mis hijas que ya están grandes, las dos están, una es profesional y la otra está estudiando camino a eso. biotecnología, que bueno, fue compañera de
tu hija. Así Sí, que la excelentes conoces, alumnas. la conoces. Orgullo tenemos, hay que decirlo, orgullo porque... Tuvieron un gesto muy lindo el municipio acá cuando la reconocieron por un trabajo que hicieron Sí, por es el verdad. tema de la basura. Marti El y medio Melina. ambiente, Sí, la exacto. verdad que sí, y esa medalla dorada que trajeron de esas Olimpiadas Así fue, que fue un bueno, orgullo de la familia. Así que también Gato, completo el en panorama. eso tenemos mucho que ver los padres, Sí, porque yo siempre digo que sí, si vos tenés buena raíz, tenés buena base, buenos cimientos, es muy difícil que salgas totalmente. torcido, ¿viste? A Y pesar de cómo está eso, todo. así no sea parejo, que a veces puede ocurrir, Sí. que el padre tira para un lado y la madre por otro, por diferentes circunstancias, pero teniendo uno que contenga, creo que se pueden mejorar muchas cosas. Mira, yo te decía, viniendo de Alto Verde con el sacrificio, terminé siendo médico y hacer una carrera dentro de todo fructífera Ujú. y tener un reconocimiento que nadie, cualquiera. Tengo otro compañero que también los padres eran muy humildes y hoy es médico y vivía en Alto Verde. Ahí Entonces, está. se puede. Llegamos a la primera pausa. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más historias que no son mías del doctor Wagner, un amigo de la casa, un amigo de la ciudad, un tipo que tiene para dar mucho más de todo lo bueno que dio. Bien, seguimos aquí día miércoles, día de lluvia, como le decíamos al principio, con el doctor Eduardo El Gato Wagner. Bueno, ahora ya vamos a entrar, Gato, en la parte profesional. Ya decididamente este hombre formado en Santa Fe profesionalmente, trabajando en la medicina, pero también en distintas partes de la medicina, porque no solo es atender un paciente, sino, por ejemplo, contarnos un poco de cómo te iniciaste trabajando en las inferiores de Unión, con los Bueno, es chicos, una como historia médico. linda, ¿no? Cuando estaba en el hospital público, un día una persona que la recuerdo muy gratamente, un profesional y un ser humano con unas cualidades tremendas, Manuel Calvo, el papá de los Claro. chicos del grupo Calvo, de Juan Manuel, de Santiago, de Pablo y de la hermana, que, bueno, que me ofrece, de Ximena, para no olvidarme, Ximena Ajá. Calvo, me ofrece hacerme cargo de las inferiores de AFA, porque en el año 98 Unión ingresaba a competir en los torneos inferiores de AFA. Entonces él me dice, mira Gato, dice, yo estoy en la parte del departamento médico profesional, necesitamos alguno para el fútbol amateur, o lo que es el fútbol formativo. Y bueno, ahí empezamos a hablar, un café en el bar del hospital y me explicó cómo era. Y me dijo algo que me quedó siempre grabado, que es, mira, acá hay una pared. Dice, acá está el fútbol profesional y acá está el fútbol amateur. Nunca hay que pasar esa pared. Vos te dedicas a esto y yo me dedico al otro. Perfecto. Bueno, y empecé a trabajar, salía los viernes de la guardia del Cuyen y me iba los sábados de la mañana a cubrir las inferiores Claro. de local. En Cuarta, ese quinta y momento, sexta. claro, Una o cosa al así. revés O al cuando revés. jugaba. Bueno, y en ese momento no teníamos lo que tenemos hoy. Después, con el transcurso del tiempo, fíjate en el 98, fueron pasando un montón de dirigentes, cada uno que se iba a una comisión le presentaba la renuncia, seguí hasta el día de la fecha, me fui un tiempito por cuestiones laborales y regresé. Y hoy, gracias al acompañamiento de todos los dirigentes, tenemos un equipo interdisciplinario de 11 personas, un equipo de fútbol, Importantísimo. donde incluye psicólogo, asistente social, nutricionista, kinesiólogos, médicos, odontólogos en forma pasiva, que lo Eso llamamos. sí que es un plantel completo de medicina. Bueno, y la verdad que debo decirlo con orgullo, se trabaja muy bien, estamos muy bien respaldados por la comisión directiva, por la coordinación y bueno, y trabajamos en forma conjunta cuando hay algo que nos supera desde el punto de vista de una cirugía traumatológica o desde alguna lesión de mucha importancia. Ahí trabajamos con ya la parte profesional, que es el Grupo Calvo, que es el que nos facilita la intervención para darle la solución definitiva a alguno de los chicos. Y en un momento también estuve colaborando durante 3 años con el plantel profesional, donde, bueno, uno hacer
hincha de Unión de la Claro. vida y un fanatismo, también da su fruto poder estar, digamos, lo que yo le llamo la cocina de un Claro. evento deportivo, y más si es algo que a uno le gusta, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Gato, y después la vida sigue y después aparece un llamado de la política, al cual cuando iniciaste la charla dijiste, me gustaba eso de estar en la facultad trabajando desde afuera del estudio y al lado acompañando cosas. Llega un llamado de la política y tuviste casi por ser intendente. ¿Qué pasó que no se dio ese punto tan importante? Bueno, esas son las cosas que uno a veces se pregunta, ¿no? Se pregunta internamente, ¿no? Sí, fue algo raro, llamativo. Siempre cuento una anécdota que mi hermano se va a dormir pensando que había sido intendente, porque esto fue en el 2011. Escrutado el 20% de las mesas, había una placa que todavía la guardo, donde estaba la foto de el que a la postre fue intendente, José Corral, y la cara mía, las dos caras, José Corral y Eduardo Wagner, y hablaba de 44%, los números me daban a mí 44% y 33% a Corral, o sea, 11 puntos de diferencia, escrutado un 20% de las mesas. Es algo que políticamente casi te diría que es casi imposible descontar eso, pero bueno, después sucedieron un montón de cosas. Esa fue la época que también Miguel del Cel iba a ser gobernador, Ah, claro. que la población debe recordar en ese momento que se cayó el sistema, hubo un corte de luz, empezaron los escrutinios o la cifra empezaron a cortarse, de 11 puntos pasé a 7, a 5, empate técnico, y terminé perdiendo las elecciones. Pero bueno, eso quizás también hizo a que me alejara, y que si hoy estoy dentro de la función pública con un cargo técnico, por ahí son las cosas que a uno le hacen reflexionar, ¿no? Lo bueno es que el que me conoce sabe, di la palabra, dije que si perdía me ponía el guardapolvo y seguía con mi profesión, y de hecho lo hice. Hoy sigo trabajando en mi profesión, más allá de la función pública que ejerzo, pero siempre a disposición y tratando de hacer lo que uno cree que se debe hacer. Yo siempre digo que las cosas están, hay que optimizar los recursos que hay, tanto humanos como logísticos, y entender que el Estado es como la casa de uno, o como en la parte pública, lo mismo que si estuviera en la parte privada. Si entenderíamos eso, estaríamos, creo mucho mejor, sumado a lo que te decía hoy de la base de la educación y la familia, que es clave, ¿no? Seguro. Uno, mientras dialogamos, estamos viendo fotos, estamos viendo lo primordial de lo tuyo, lo que fue pasando a lo largo de tu vida. Siempre tan generoso, digo, para los que no saben, ayudar a la persona como médico, esa persona que tiene necesidad, que no tiene la obra social. No lo vas a decir vos, lo digo yo, porque te conozco. Siempre colaborando con esa gente, eso te siguen tocando el portero, un llamado telefónico, Sí, por mira, favor. generalmente no en la casa de uno, porque como te No, dije no me hoy, refiero al pero sí al consultorio, consultorio en el claro, lugar que estoy. a eso me refiero. A ver, lo dije siempre, lo sigo diciendo. Ayer se lo dije a una paciente que fue al consultorio y me quería pagar la consulta, que establecimos una amistad, ¿no? Ah, Y le digo, no, mira, no hice plata con la medicina ni voy a hacer plata con la medicina. Es una cosa que me gusta, vivo de eso y vivo exacto, bien, pero exacto. tampoco me desespero. Entonces creo que eso, como te decía hoy, uno lo mamó de chico. Mi padre, yo te contaba hoy de Alto Verde, mi padre sacaba el auto, un Falcon que tenía, por decir, le golpeaban la puerta para ir a traer las personas a dar a luz a su hijo al hospital, Ah, y a la hora que sea. Entonces eso uno lo mamó de chico y claro. trata siempre de ayudar al que puede. No hay cosa más satisfactoria que poder ayudar al otro y sentirse reconfortado, no esperando que te digan gracias. No, no, Vos no. sabés que, y yo siempre digo, la sociedad nos conocemos todos, Sí. chiquitito, uno sabe que llama y si puede ayudar, ayudo. Es lo mismo que en la profesión. Puede ser que a alguno no le guste la forma de ser que uno tiene, o a que a lo mejor no lo haya convencido con un diagnóstico o algo, pero siempre tiene el concepto de que no es todólogo, que lo que puede hacer lo hace, lo que no puede hacer no lo hace, y decirle al paciente, mira, yo hasta acá llego, ¿querés ir a ver a otra persona? No hay problema, yo te acompaño, no tengo Claro. ningún problema. Yo he tenido la suerte de ser médico personal de mucha gente reconocida en la ciudad, actualmente lo sigo siendo, y no lo ando diciendo por ahí, no me interesa, además por una relación de secreto médico-paciente, Totalmente. y siempre un grato recuerdo de una persona que me dijo, un paciente mío, mira, yo te elegí a vos no porque sos el mejor, porque te tengo confianza.
Y la verdad que sí, yo no me considero el mejor, tampoco me considero el peor, pero sí lo importante es la confianza que vos les puedas brindar al paciente. Y en eso está, que te llamen y te digan. A mí, Sí. como por ejemplo me ha pasado con amigos, Sí. si vos me llamás y me decís, che, tengo tal cosa que puedo tomar, no sé, te tengo que ver. Sí, y además llegamos y la respuesta es, acá traigo la orden o cuánto se debe la consulta y es, a los amigos no se les cobra, pero así lo hiciste con un montón de cosas, también corre por cuenta mía. ¿Cómo estamos en salud en Santa Fe? Vos que sos un tipo de calle, que sos un tipo que tiene recorrido, te movés durante el día en distintos lugares, ahora también en la provincia, pero Santa Fe en sí, ¿cómo estamos en la salud? Mira, el país en general siempre en salud estuvo bien. Yo siempre pongo el ejemplo de que vos vas a Europa o vas a algún país de Centroamérica y si no tenés obra social es Es muy difícil. complicado. Acá todo el mundo tiene acceso al hospital. Y en Santa Fe tenemos la suerte de tener 2 hospitales, o 3 te diría que son de referencia, que son para adultos, el Cuyen y el Iturraspe, y para el de niño el Alasia. Y hoy todo el mundo te dice, cualquiera que tiene un inconveniente, bueno, el hecho se puso de manifiesto lo que es lo público con la pandemia. Por ahí la pandemia desnudó algunas cosas que hay que tomarla y sirven, y por lo menos nos sirven para saber la calidad de salud que tenemos. Sí, claro. Te hablo en la provincia. Obviamente que faltan cosas, por ahí hay cosas que yo no comparto, pero bueno, es para un debate en otra mesa de el tema de la descentralización. Por ahí hay que llevarle el hospital o el centro de salud al barrio y no llevarle como a construir cosas que son mega estructura que después no la podemos usufructuar el vecino, ¿no? Claro. Porque le queda lejos, porque tiene que tomar 3 colectivos o porque no tiene los recursos suficientes. Entonces me parece que bueno, que son las cosas que hay que replantearse. La salud no pasa solo por un hospital, pasa por un sistema prehospitalario de emergencia, con las ambulancias, donde las grandes ciudades tienen un sistema muy, local. Bueno, son todas cosas que hay que ayornarse a las nuevas tecnologías, a la capacitación de los profesionales, pero insisto, la salud en nuestro país es, bueno, de hecho, lo vimos en esta pandemia, sí. No hubo gente que se haya quedado sin atención y no hubo gente muerta en la calle como hubo en otros lugares. Entonces por ahí cuando uno escucha ciertas cosas hay que hablar con criterio y hay que hablar con conocimiento. Sí, sí. Gato, 30 segundos para que me digas tu lugar en el mundo. Es Santa Fe, a pesar de que te soy sincero, me he replanteado varias veces el hecho de ir, sobre todo apoyando a una de mis hijas que se quiere ir, y bueno, pero porque vivimos mal, vivimos en un contexto social lamentablemente, voy a usar una palabra que no me gusta, vivimos en un contexto social, sobre todo los jóvenes, de miedo, y el miedo paraliza. Entonces los jóvenes no pueden hoy disfrutar de lo que deberían disfrutar, de andar en forma independiente, como es un ser humano, como es un animal que le gusta al pájaro volar, le gusta al animal en la selva. Bueno, tenés que andar. Las mujeres, voy a decirlo con todas las letras, se esconden el celular muchas veces en lo íntimo de su cuerpo, en ropas íntimas. ¿Para qué? Para que no se lo roben. O tenemos que hacer los padres de taxista o remisero para acompañar a nuestras hijas a la facultad o ir a buscarla cuando salen de un gimnasio. Entonces esas son las cosas que a veces uno se plantea y dice, el lugar en el mundo. Pero de todos modos, son muy pocos los países que hoy, sacando los países nórdicos, después lo otro, la problemática, y mirá lo que está pasando con la guerra. Entonces, sí. Gracias por venir, Gato. Muchas gracias. Tomaste un día de lluvia, un día de trabajo para venir a charlar con nosotros y contarnos cosas que ni nosotros, los íntimos, conocíamos de vos. Así que muchas gracias. A vos, como siempre, y bueno, ahí a disposición. Ahí está. Terminamos el diálogo con el Gato Wagner, un tipo que les conté mucha historia, aquí en Santa Fe, mucha historia todavía por contar, que más adelante seguramente la vamos a seguir, pero hasta ahora va a estar muy conforme en escuchar lo que nos termina de contar. Gracias.